¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, profe. ¿Y usted? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, también, gracias. Ok, el día de ayer nos quedamos aquí, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí. Ok, miren, continuando con esta parte, ya vimos que este coeficiente de expansión térmica solamente va a ser válido para gases y para vapor, y que lo vamos a determinar en función de las presiones, presión 2, presión 1, que esas presiones deben de ser absolutas. También vamos a ocupar en algunas ocasiones lo que es la relación de áreas o la relación de diámetros beta, y necesitamos conocer también las características del fluido, en este caso del aire o del gas en particular o del vapor, para conocer lo que es la relación de calores específicos, que es la letra gamma que aquí aparece en la ecuación. Además de esa parte, jóvenes, ¿qué más? ¿De qué otra forma podemos hacer todo esto? Miren, vámonos a lo siguiente. Podemos nosotros determinar ese coeficiente o ese factor de expansión térmica mediante un método gráfico como el que aquí tenemos. En este método gráfico, ¿qué necesitamos conocer? Vamos a necesitar lo que es la relación de presiones, presión 2 en presión 1, o también podemos utilizar lo que es un término que aparece aquí por primera vez, que es esta parte de la X. ¿Sí? Esta X va a ser la diferencia de presiones que nosotros vamos a medir, ¿sí?, dividida entre la presión en 1, la presión de la línea o la presión de la tubería. Entonces aquí podemos utilizar ya sea el valor de R o el valor o el valor de X. Para esto necesitamos ahora sí conocer estos términos, además de presión 2 entre presión 1, que es R, además del valor de X. También necesitamos conocer la relación de diámetros de la placa de orificio, que esta gráfica es aplicada para placas de orificio, la cual puede ir desde 0.1 hasta 0.7. Una vez que nosotros ya tengamos esta beta y conozcamos R o X, podemos ahora, esta gráfica en este caso solamente es válida para el aire, ¿sí?, porque este es para una gama de 1.4, que este es para aire como fluido de trabajo. Entonces, una vez que ustedes ya tienen el valor, ya sea de R o de X, trazamos una línea aquí, y en donde se cruce con la beta correspondiente, vamos a considerar que fuera una beta de 0.6, nos vamos hacia el eje de las 10, y en este caso aquí ya obtenemos el valor de 0.94, que para una R de 0.9 y una beta de 0.6 para la placa de orificio, vamos a tener un factor de expansión térmica Y igual a 0.94. ¿Cuándo vamos a ocupar las ecuaciones? Si yo tuviera, por ejemplo, un valor de 0.55, aquí en 0.55 yo ya no tengo no tenemos ninguna línea que nos represente esta relación de diámetros. Por lo tanto, para esa condición, yo ya tendría que utilizar ahora alguna de estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Otra característica que podemos ver aquí en el eje de las X es que, vean, tengo desde el valor de 1 a 0.7. Y en el caso de X, tengo desde 0 a 0.3. Prácticamente, si yo sumo estos valores, siempre me van a dar la unidad. Entonces, este es un método gráfico en cómo obtener
este coeficiente de expansión. Solamente va a ser válido para las vetas que tenemos aquí y para el caso del aire. Si es un fluido diferente, necesito utilizar la ecuación. Si es una beta diferente a las que tenemos aquí, requerimos utilizar la ecuación. Siguiente punto. Ya tenemos la beta, el factor de expansión térmica para placas de orificio. Ahora, esta gráfica corresponde para los tubos Venturi y toberas. Vamos a tener también ya sea la ecuación, cualquiera de estas dos variantes que tenemos aquí, o podemos entrar, igual como en el caso pasado, con el valor de beta, que va desde punto 2 hasta punto 85, necesitamos el valor de R, necesitamos el valor de X, que es diferencia de presiones entre presión 1. Ojo aquí nuevamente, jóvenes, la presión 1 debe de ser absoluta. Y estas dos presiones que tenemos aquí, presión 2 y presión 1, también deben de ser absolutas. Necesitamos también, ahora sí, que estos dos, vean, siempre van a sumar la unidad. Entonces entro con R o con X, cruzo con la beta correspondiente, me voy al eje de las Y's y aquí es en donde vamos a encontrar nosotros lo que es el factor de expansión térmica. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profe. Ok, seguimos entonces. Ya tenemos entonces estas tecnologías de medición de flujo por presión diferencial, la placa de orificio, la tobera y el tubo Venturi. Ya los tenemos aquí. Estos son los diagramas. Estos elementos, al momento de que, si se acuerdan en la clasificación, habíamos visto que eran instrumentos que le extraen energía al fluido y cómo le extraen energía al fluido como una pérdida de presión o pérdida de carga. En el caso de una placa de orificio, su pérdida de carga es alta. Para una tobera, su pérdida de presión o pérdida de carga es intermedia y para el Venturi es baja. ¿Qué costos tenemos aquí para el caso de estos tres instrumentos? La placa de orificio es la más económica de todos los instrumentos para medir flujo, comparado con una tobera que su costo es intermedio y con un Venturi que su costo es alto. ¿Qué más podemos poner aquí además de costo? Le podemos poner la exactitud. La exactitud de una placa de orificio va a ser baja. Una tobera va a tener una exactitud intermedia. Y en el caso de un tubo Venturi, su exactitud va a ser alta. Entonces, si yo requiero hacer una medición con alguna de estas tres tecnologías, pero requiero una exactitud alta, no me va a quedar otra más que ocupar un tubo Venturi. Y su costo también va a ser alto por todo el maquinado que se tiene que hacer. A este maquinado es más complejo que el de una tobera y el más sencillo es el que tenemos de la placa de orificio. Entonces, estas son algunas características ya en cuanto a comparar estos tres tipos de instrumento. ¿Qué placas de orificio pueden ustedes utilizar? Podemos tener algunas de estas tres variantes. ¿Sí? Estas tres variantes estamos hablando de que son las concéntricas, la línea punteada que tenemos aquí, esta línea punteada, esta nos va a estar representando lo que es el diámetro interno de la tubería. Este ya va a ser el orificio que va a tener la placa. Entonces podemos tener placas concéntricas que el centro de la tubería y el centro de la placa, de la perforación en la placa coinciden. Podemos tener las excéntricas, que son la placa B y la placa C, y las segmentadas. Ahora, para estas, ¿dónde voy a aplicar una placa de orificio concéntrica? Siempre la voy a utilizar para gases y líquidos limpios.
Si esos gases o líquidos limpios llegaran, por ejemplo, fuera un gas y que llegara a tener ligeras cantidades de condensados, aquí en esta zona se le hace un barreno de drenado. Si por el contrario fuera un líquido que lleva gases disueltos o gases que se están vaporizando, pero que son muy, muy pocos, en la parte de arriba ahora se le pone un orificio de venteo para que todo lo que son los gases o vapor que se va almacenando en la tubería por aquí se esté venteando hacia y que siga avanzando en la tubería. Si fueran los condensados, pues ya tendría yo este orificio de yo voy a ocupar una placa de orificio tipo A. ¿Dónde voy a utilizar la excéntrica? La excéntrica voy a tener la B, que va a ser para líquidos con cantidades altas de gases. Como la mayor cantidad de gases se va a ir hacia la parte superior, por eso se va a poner esta parte, el orificio cargado hacia la parte superior. Por el otro lado, la C la voy a utilizar para gases o líquidos, el gas que tenga una gran cantidad de líquido condensado o el líquido que vaya arrastrando una gran cantidad de sólidos. Si se dan cuenta, si es gas y arrastra un líquido, el líquido es de mayor densidad. Si es líquido y arrastra sólidos, obvio es de mayor densidad. Por lo tanto, se va a quedar en la parte de abajo. Por eso el orificio excéntrico se pone hacia la parte inferior, que coincida con el diámetro interno de la tubería, en la parte inferior o en la parte superior. Y por el otro lado, la placa segmentada, que es la D, la voy a utilizar cuando yo tenga sedimentación de sólidos. ¿Sí? Entonces, si los sólidos se van quedando hacia la parte de abajo, entonces ahí es en donde yo voy a utilizar esta parte de una placa segmentada. Entonces ya tenemos una comparación, ya tenemos qué tipos de placas se pueden utilizar. Ahora, ¿cómo voy a instalar una placa de orificio? Aquí yo ya tengo instalada la placa de orificio. Generalmente yo voy a tener 4 tipos de tomas de presión que podemos utilizar. Una de ellas es utilizar la toma en la vena contracta, esta que tenemos aquí. Y esa toma en la vena contracta me va a llevar a que esta es mi placa de orificio y un diámetro antes debo de hacer mi toma de presión para medir la presión en el punto 1. Medio diámetro después voy a hacer otra toma de presión para medir la presión en 2 y ya con estas 2 presiones poder determinar lo que es la delta P para poder calcular el flujo. ¿Qué otra toma de presión también es muy común utilizarla? Las tomas de presión en la brida, las que tenemos aquí abajo. Entonces, de la placa de orificio antes y después dejamos 1 pulgada y se hacen las tomas de presión. Y precisamente como las tomas de presión quedan en la brida, que se emplea para sujetar la placa de orificio, por eso se le llaman conexiones, tomas de presión bridadas. ¿Sí? Y ahora, si necesito yo medir la temperatura en la tubería donde yo estoy midiendo flujo, ¿dónde es recomendable instalar el transmisor de temperatura? Debo de dejar de 5 a 6 diámetros después de la placa de orificio para poder instalar aquí mi transmisor de temperatura. Entonces, esta es la forma, cuando yo ya coloco un transmisor de temperatura, voy a medir la presión de forma independiente y si yo tengo presión y temperatura de forma independiente, estamos hablando de que yo estoy haciendo una medición con compensación de presión y temperatura. Y esto habíamos recordado que esto solamente aplica para la parte de gases o cuando yo quiero medir flujo másico con compensación de presión y de temperatura. Además de estas tomas de presión, que aquí estaríamos hablando que es la toma de presión C, que me dice que es a D y D medios. Aquí tenemos la toma de presión C y la toma de presión en las bridas, que es la toma B. También podemos encontrar otras tomas de presión, que son las tomas de presión esquinadas, que están inmediatamente pegadas a la placa de orificio. Y la otra es las tomas de presión en la tubería. Las tomas de presión en la tubería, antes de la placa de orificio,
voy a dejar de 2,5 a 2 diámetros y después de la placa de orificio voy a dejar 8 diámetros para hacer la toma de presión en 1 y la toma de presión en 2. Recuerden que el flujo va en esta dirección y todo lo que queda hacia acá, esta es la condición en 1, lo que queda después de la placa de orificio es la condición en 2. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profesor, no. No, profe. Ok, seguimos entonces. ¿Qué es lo que le pasa a las presiones a la presión cuando circula por una placa de orificio? Voy a entrar con la presión que trae la tubería. Cuando el fluido llega aquí donde está la placa de orificio, aquí en esta zona tengo un ligero incremento de presión, ¿sí? Porque aquí yo estoy tratando de que el flujo no circule y después tengo esta caída de presión. Luego otra vez empieza a recuperar la presión hasta llegar a este punto en donde ya la presión no puede llegar a igualar la presión que yo tenía a la entrada. Entonces, esta diferencia que tenemos aquí, entre estas dos presiones, esta es la pérdida de presión. Esta es presión que yo ya no voy a poder recuperar. Y la diferencia de presiones que yo mido, si es en la brida, la voy a medir entre este punto y este punto. Si es en la vena contracta, me voy un diámetro antes y medio diámetro después y ya mido esta delta P que yo voy a medir en esta zona. ¿Sí? Esa delta P es la que yo voy a ocupar para medir el flujo con la placa de orificio. Entonces, esta diferencia entre la entrada y la salida, estas ya son las pérdidas de presión, que estos se van a traducir en costos de operación del proceso. Ahora, ¿cómo puedo ubicar la toma de presión después de la placa de orificio si quiero una toma de presión en la vena contracta? La vena contracta ya me dice que antes de la placa yo debo de medir a un diámetro. Pero ahora, después de la placa de orificio, para que yo localice la vena contracta, ¿qué es la vena contracta? Es esta zona que tenemos aquí, jóvenes. Que la vena contracta va a tener una característica. Voy a tener la velocidad máxima y la presión mínima. Bajo esta característica, aquí en esta vena contracta es la que yo quiero ubicar. ¿Y cómo la vamos a ubicar? Con esta gráfica que tenemos aquí. Es para ubicar la vena contracta. Tengo una placa de orificio concéntrica, la excéntrica y la segmentada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente yo vengo y ubico la beta, la relación de diámetros. Si recuerdan, había una placa de orificio con la toma de presión en la vena contracta que era medio diámetro. Aquí es número de diámetros. 0.2, 0.4, 0.6, 0.5. Si yo voy a medir medio diámetro después de la placa de orificio, eso solamente va a ser posible si tenemos una beta de 0.65, que esta es una beta muy común y comercial que luego ya manejan los proveedores de placas de orificio. Esto es por el lado de que fuera una placa concéntrica. Si fuera una placa excéntrica, voy a tener una beta de alrededor de 0.8. Ahora, si yo tengo una beta de 0.5, estoy en este punto, aproximadamente me va a dar que mi vena contracta se va a encontrar a 0.65 veces el diámetro. Esto va a ser cuando yo tengo una beta de 0.5 y se va a encontrar a 0.5D cuando yo tengo una beta de 0.65. De esta forma me sirve esta gráfica. En algunas ocasiones, ahora si ustedes pueden comprar solamente la placa de orificio o pueden comprar el tubo de medición, en donde ya viene un tramo de tubería recta, bridada en ambos extremos, con la placa ya posicionada para que ustedes la instalen dentro del sistema de tuberías en donde quieren medir flujo.
Pero en otras ocasiones, para abatir costos, simplemente se compra la placa de orificio y ustedes son los que se van a encargar de determinar en qué puntos y cómo deben de ser las tomas de presión para que ustedes puedan medir la presión a la entrada, la presión a la salida y obtener la delta P. Entonces ahí es en donde este tipo de gráficas las van a utilizar para poder hacer o para poder determinar ese tipo de ya ustedes van a saber de qué tipo de eh, cómo deben de hacer esas tomas de presión dependiendo de la normatividad que estén aplicando en su momento. Ok, entonces este es como ya hacer una instalación si es que a ustedes les toca hacer esa parte en algún determinado momento. Si no, pues ya comprarán el tramo de tubería con todos los accesorios pertinentes. Ahora, el siguiente punto, jóvenes, es cómo determinar el coeficiente de descarga. Si recuerdan, para determinar el flujo volumétrico, yo necesito lo que es el coeficiente de descarga, lo multiplico por el área 2, lo divido entre 1 menos beta a la cuarta raíz cuadrada y lo multiplico por 2 veces delta P entre ρ. ¿Sí? Y aquí ya nosotros tenemos esta parte de lo que es el flujo real. ¿De qué otra forma lo podíamos calcular? El flujo volumétrico va a ser igual acá, el coeficiente de flujo, que es todo este término que tenemos aquí, lo multiplicamos por el área 2 y lo multiplicamos por 2 veces delta P entre ρ. Pero aquí, como esta ecuación nos pide el coeficiente de descarga, para determinar el coeficiente de descarga, necesitamos conocer el número de Reynolds en la tubería. Y ese número de Reynolds lo vamos a determinar, ahora sí, con la densidad, con la velocidad, con el diámetro entre la viscosidad o con la velocidad, con el diámetro entre nu. ¿Sí? Viscosidad cinemática, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática. Con cualquiera de estas ecuaciones lo podemos determinar. Este D va a ser el diámetro interno de la tubería. Aquí yo voy a necesitar la velocidad promedio en la tubería, necesito conocer la densidad del fluido y la viscosidad dinámica o simplemente la viscosidad cinemática. Vean el número de Reynolds, va desde 1 por 10 a la 2, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Y aquí vamos a tener lo que es el valor de beta. Este valor de beta, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando ustedes ya determinen el número de Reynolds, vamos a subir aquí. Y nos vamos a ir hacia acá y vamos a obtener este coeficiente de descarga C. Si se acuerdan, ese coeficiente de descarga era el flujo másico real entre el flujo másico ideal. Y habíamos visto que este siempre era menor a la unidad. Y aquí ya tenemos que ese coeficiente para una placa de orificio va a andar entre 0.59 a 0.65. Y listo. Aquí ya tenemos nosotros lo que es nuestro coeficiente de descarga para determinar este flujo. ¿Qué característica tienen estas curvas? Pues que prácticamente en ningún punto la curva es lineal o se comporta de manera constante. ¿Sí? Entonces, esa es una característica que tenemos aquí. Si yo quisiera conocer de forma más exacta esto, se obtienen luego polinomios que generan estas curvas y esos polinomios son función del número de Reynolds. Ahora, el siguiente caso que tenemos aquí es cómo calcular ahora, este es para coeficiente de descarga. ¿Cómo voy a calcular ahora acá para determinar igual el flujo? Entonces, aquí yo voy a tener el número de Reynolds, ¿sí? Igual vamos a ubicar lo que es la beta. Y si se dan cuenta, a diferencia de la gráfica anterior, aquí tenemos zonas en donde este coeficiente de flujo
es constante. A partir de esta zona, a partir de aquí, esta acá es constante. Generalmente, jóvenes, todos los procesos se diseñan para que trabajen aquí. Todos van a estar trabajando aquí. La mayoría de los procesos van a estar trabajando con flujos turbulentos. Pocos son los procesos que van a trabajar con flujos laminares. Entonces, ahora, ¿cómo voy a manejar esta gráfica? Yo voy a considerar, vamos a suponer que estoy manejando una beta de 0.5. Trazo aquí una recta, considero que mi proceso está operando en esta zona, prolongo esta línea y prácticamente me va a decir que para una beta de 0.5 voy a tener yo una K de aproximadamente 0.62. Entonces, este es el valor que yo ya voy a sustituir aquí. Si no tuviera una beta así como tal aquí, de las que ya vienen graficadas, esta gráfica nos da lo que son la ecuación para determinar el valor de K. Si ya vieron, depende de la beta, depende de dos constantes, B1 y B2, que estas constantes B1 y B2, aquí están los datos para el sistema inglés y para el sistema internacional. Entonces, de esta forma es como yo voy a obtener este valor de K. Siguiente punto. Tengo yo una tobera. Esta tobera, ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer la tobera para nosotros? Vamos a entrar en lo que es el diámetro de la tubería y el fluido va a circular hacia esta zona. Como lo vimos anteriormente, aquí yo voy a tener mi presión en 1, voy a tener a esta altura lo que es mi presión en 2. Esta tobera debe de estar sujeta con bridas y con sus empaques pertinentes. Entonces, ya estas dimensiones que yo tengo aquí, puedo tener toberas con una beta baja o con una beta alta. Aquí ya tenemos la forma en cómo dimensionar esta tobera. Ahora, si en función de la beta que yo ya determine, voy a conocer cuál es este R1 y R2, que son los ejes mayor y menor de esta elipse que tenemos aquí, que son función del diámetro de la garganta de la tobera. Vamos a conocer lo que es esta LT, que es esta zona este tramo de tubería recta que tenemos aquí, que va a ser 0.6 veces el diámetro de la garganta, y vamos a conocer algunos espesores, que va a ser este espesor y este otro espesor. Lo mismo vamos a tener para el caso de la otra tobera, que también hay que cuidar esta parte de la salida, si voy a tener este tipo de maquinado o voy a tener este otro tipo de maquinado. Y estas son toberas diseñadas bajo norma ASME. Por otro lado, también están las toberas diseñadas bajo ISA. Entonces, estas ya también tienen la forma en cómo voy a generar esta geometría para poder hacer la medición de flujo. Igual, yo voy a tener de este lado lo que es el diámetro de la tubería, y en esta zona tengo lo que es el diámetro de la garganta. ¿Cómo se determina el coeficiente de descarga para las toberas bajo normas ASME? Con esta gráfica que tenemos aquí, ¿qué nos va a pedir? El número de Reynolds en la tubería. ¿Qué necesitamos conocer? La beta. Aquí ya tenemos los valores de beta. Este es beta, beta, beta. Y este valor que tenemos aquí en adelante, estos ya, los de 0.98 que están aquí, o los que son acá alrededor de 0.86, esos son coeficientes ya de descarga. Igual de este lado, si se dan cuenta, tenemos números de Reynolds que van de 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, que es 1.000.000, hasta 1 por 10 a la 7, 10 millones del número de Reynolds. Entonces, ¿qué necesito yo hacer aquí? Calculo mi número de Reynolds, trazo una línea, vamos a considerar que ahorita quedó para un Reynolds. Aquí yo tengo 100, 1.000, 10.000 para un Reynolds de 20.000, y tenemos una beta, por ejemplo, de 0.55.
va a corresponder esta línea. Entonces, donde cruza aquí con esta curva de 0.55, ahora voy a trazar una línea, o mejor dicho, ya no trazo una línea, esta es una ventaja que tiene esta gráfica. Ya estoy aquí en punto 55, este es punto 98, este es punto 96, este va a ser punto 97, me va a dar un coeficiente de descarga de 0.965 aproximado. Entonces aquí yo ya tengo 96, acá tengo 98, esta línea va a ser 97. Aquí de este lado tengo punto 90, tengo punto 88, esta línea va a ser punto 89. Este es un eje ahora sí lineal y el otro eje en el eje de las X es un eje logarítmico. Entonces es la forma en cómo yo voy a determinar este coeficiente de descarga. Esto, jóvenes, es para toberas. Por el otro lado, vamos a tener ahora lo que son los coeficientes de flujo para la tobera también. Vean, aquí son diferentes, ya llegan a valores mayores a 1. Tengo los valores de beta. Igual aquí tenemos zonas en donde este valor de beta, perdón, este valor de K, esto representa K, es constante. Ya después, a partir de estas líneas que marqué en este momento, a partir de estas líneas que marqué en este momento, ya ese coeficiente ya no es constante. Aquí el coeficiente es constante. Igual vamos a considerar que estamos trabajando en la zona donde están diseñados la mayoría de los procesos. Voy a trazar una línea recta y de este lado vamos a obtener el valor de K. Y ese valor de K es el que nosotros vamos a ubicar para determinar el flujo volumétrico con la tobera K por área 2 veces delta P entre ρ y listo. Entonces vamos a tener también para las toberas dos alternativas: manejar el coeficiente de descarga, ¿sí?, y manejar el coeficiente de flujo. Ok. Ahora, para el caso del tubo Venturi, ¿qué características voy a tener? En esta zona donde está, este es el área de la garganta, la zona más estrecha, este es el cono convergente, este es el cono divergente. Tenemos el diámetro de la tubería. Aquí vamos a hacer las tomas de presión. Va a haber un anillo piezométrico. De ahí se va a sacar, va a llegar todas las presiones a una cámara anular. De esa cámara anular ya se va a sacar la presión de entrada. Y aquí yo voy a tener la presión en 2 o presión en la garganta. Este ángulo que yo tengo aquí, alfa 1, puede ser de ¿cuánto? De 21 grados más menos 2 grados. Pero alfa 2 puede ser de un ángulo de 5 grados o 15 grados, que es lo que tenemos aquí. Entonces, dependiendo si yo manejo 5 o 15 grados, esta longitud puede cambiar. Si yo manejo 5 grados, esta longitud se va a hacer más pequeña. Si manejo 15 grados, esta longitud se hace más pequeña. Si manejo 5 grados, esta longitud se hace más grande. Entonces voy a tener que va a haber venturis, le van a llamar de cono corto y cono largo. El cono corto, cono largo se refiere al cono divergente, el que tenemos aquí en la salida. Y este está relacionado con estos dos ángulos. ¿Cómo vamos a determinar ese coeficiente de descarga del tubo Venturi? Con esta gráfica, vean. Igual tenemos el número de Reynolds en la tubería. Me dice que esta gráfica es válida para vetas desde 0.25 a 0.75 y para diámetros de tubería mayores a 2 pulgadas de diámetro. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, la beta de 0.25, 0.5, 0.75. Si se dan cuenta, estos coeficientes, hay zonas en donde ese coeficiente de descarga C es constante en esta zona de aquí.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo yo considerar que tengo ese coeficiente de descarga en esta zona y nos vamos hacia la derecha. Ya voy a tener un coeficiente de descarga que va a andar alrededor de 0.975 o alrededor de 0.999. Entonces, esta es una forma, este es el número de Reynolds, repetimos, es el número de Reynolds en la tubería. La siguiente gráfica es ahora para números de Reynolds, para coeficientes de descarga de tubos Venturi, pero cuando este número de Reynolds lo requiero en la garganta. Vean, aquí tenemos el número de Reynolds. D minúscula es en la garganta, la densidad, la velocidad promedio, el diámetro de la garganta entre la viscosidad. Y vean, los números de Reynolds van desde 1000 hasta alrededor un poco mayor a 10 a la 6. Estas dimensiones que tenemos aquí, jóvenes, son las dimensiones del Venturi. Por ejemplo, aquí me dice que es de media por 1/4 de pulgada. Es la dimensión de D por D. Aquí tengo de 1 por media, D por D. Finalmente, por acá tengo de 30 por 15 iguales D por D. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tubería de 30 pulgadas de diámetro y una garganta de 15 pulgadas. Este es de 16 por 8, 8 por 4, 4 por 2 y 2 por 1. Para todo esto, jóvenes, ¿qué beta tenemos para todos esos Venturis? ¿Los escucho? O sea, ¿se refiere a la fórmula, profe, o tal cual el valor? El valor de beta, no la fórmula. ¿De cuánto es la beta para esos Venturi? Jóvenes, creo que no me están poniendo atención, ya no preguntan. Les vuelvo a comentar, ¿ya no quieren clases? Aquí le dejamos, ¿eh? Aquí le dejamos, hacemos el examen y lo que salga. No van a participar, aquí dejamos la clase. Pues no se nota que quieran clases, no pueden calcular ni una beta. Para el que quiera entrar, volvemos a entrar. ¿Sí? ¿De cuánto es la beta, señores?
El primero sería de 1. No. No, el primero de 2 por 1 es 0.5. Ok, ¿y las otras? ¿Cuál es el valor de beta de todos? El primero de 1/2 por 1/4 es 1/2. El segundo de 1 por 1/2 también es de 1/2. Creo que todos son de 1/2, ¿no? Ajá, sí. Todas tienen una beta de 0.5. Entonces, cada tubo Venturi tiene va a tener diferentes números de Reynolds en función del flujo que puede manejar. Esta de 30 por 15, vean, aquí inicia la gráfica y termina en esta zona. La de 16 por 18 termina aquí, la de 8 por 4 termina aquí, y así sucesivamente. Estas últimas dos que tenemos aquí de 1 y de media pulgada son las únicas que van a terminar hasta acá. Por ejemplo, hoy en día todo lo que son los Venturis pequeños de media por 1/4 de pulgada se están empleando mucho en lo que es la medición de refrigerantes en tuberías pequeñas, porque en los sistemas de refrigeración por compresión de vapores se utilizan tuberías de media pulgada, de 1/4, máximo de 1 pulgada. Entonces ahí es en donde los tubos Venturi nuevamente se están utilizando para esas aplicaciones de refrigeración, porque hoy en día en esa parte de refrigeración se está metiendo mucho lo que es el control y automatización para tener grandes ahorros de energía eléctrica y reducir costos de operación. Allí es en donde ahorita hay una gran aplicación de este tipo de instrumentos. Ok, esta es la beta. Ahora, ya para comparar las pérdidas de presión, ¿se acuerdan que habíamos comentado que la diferencia entre la presión de entrada y la presión que yo tengo posterior a la placa de orificio, no la toma de presión que utilizo para medir flujo, sino ya más adelante, a 4 o 6 diámetros de distancia, me va a generar lo que es una caída de presión, que es esta? Esta ya es la pérdida que yo voy a tener, HL. Esta línea, si yo la trazo a todo lo largo y comparo ahora lo que es la tobera, vean esta línea comparada con la parte de la tobera. Es más pequeña. La tobera me genera una pérdida de presión intermedia, como lo habíamos visto en la tabla. Y si ahora yo pongo el tubo Venturi, vean ahora su caída de presión es mucho más pequeña que la tobera y obvio mucho menor que en el caso de la placa de orificio. Entonces aquí ya es una comparación en cuanto a esas pérdidas de presión, pero también esas pérdidas de presión se pueden determinar mediante estas gráficas. ¿Qué necesito yo para entrar a esta gráfica? Necesito saber qué tipo de instrumento voy a utilizar: placa de orificio, tobera, tubo Venturi. Vean, aquí ya aparece cono corto, cono largo o un tubo de baja pérdida. Esta es otra técnica de medición que no la marca su programa. Ahora, en esta parte nos van a pedir la relación de diámetros beta. Aquí tenemos ya la relación de diámetros. Entonces vamos a considerar en este caso que yo tengo una beta de 0.6 y quiero saber para el caso de una tobera, una placa de orificio y un tubo Venturi de cono corto y cono largo, cómo va a ser su caída de presión. Simplemente vamos a trazar aquí una línea y vamos a prolongarla hasta este eje.
Entonces ya para una placa de orificio, yo voy a tener una pérdida de presión que va a andar alrededor del 65%. Para una tobera con una beta de 0.6, voy a tener una pérdida de presión para la tobera que va a andar alrededor de un 50%. Para el caso del Venturi de cono corto, voy a tener una pérdida de presión como de un 16%. Y para el Venturi de cono largo voy a tener una pérdida de presión de 12%. ¿Y este porcentaje de quién es? Cuando yo pongo mi placa de orificio y pongo aquí mi transmisor de flujo, este transmisor de flujo me va a medir una delta P. Esta pérdida que yo tengo es en un porcentaje de delta P. Esto es lo que me va a dar mi HL. Entonces, si yo estoy midiendo, por ejemplo, 100 pulgadas columna de agua, la pérdida de presión permanente que voy a tener con una placa de orificio cuando su beta sea de 0.6 van a ser 65 pulgadas columna de agua. Para el caso de la tobera, estaríamos hablando que esto va a ser del 50 pulgadas columna de agua, para el Venturi de cono corto 16 pulgadas y para el Venturi de cono largo 12 pulgadas. Esta es la forma en cómo se determinan esas pérdidas o caídas de presión. Recuerden entonces que este porcentaje que yo tengo se refiere a porcentaje de la presión diferencial que va a medir quién, nuestro transmisor de flujo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok, bueno, esto es con ecuaciones, es lo mismo. Ahora, si nos ubicamos aquí en esta otra gráfica, perdón, en esta diapositiva, aquí ahora vamos a ver cómo son las ecuaciones que manejan diferentes normas. Esta primera ecuación que tenemos aquí, esta es de acuerdo al Instituto del Petróleo, IP, organismo americano. ¿Cómo determina o qué ecuación ocupan estos señores del Instituto del Petróleo? Para el sistema inglés, el flujo másico que yo quiero medir va a depender del coeficiente de descarga CD, del factor de aproximación de velocidad EB, va a depender también del factor de expansión térmica Y. Entonces esto es para gases. Si Y es igual a 1 sería para hidrocarburos en fase líquida. La constante pi, el diámetro del orificio, pero ese diámetro del orificio lo debo de calcular o lo debo de corregir a la temperatura del fluido, porque las placas de orificio generalmente son de acero inoxidable. Y el acero inoxidable, el acero o cualquier material va a tener un coeficiente de expansión térmica para cuando ustedes calculen la dilatación o contracción del metal. Entonces ustedes deben de calcular el diámetro del orificio a las condiciones de temperatura, así como lo hacían en física clásica, cuando calculaban dilataciones térmicas o contracciones. Aquí tenemos esta constante de conversión adimensional, Gc, que va a valer 32.2. Densidad del fluido a las condiciones del flujo de presión y temperatura, y la diferencia de presiones que va a generar la placa de orificio, que va a estar en libras por pulgada cuadrada, P6. Entonces, esta es la ecuación que va a manejar este instituto. SB es la misma que ya hemos estado manejando, que es 1 entre 1 menos beta a la cuarta raíz cuadrada. Sí. Este es el área 2, el área del orificio, y esto es lo que está dentro del radical. Esto es como lo maneja IP, pero también están las ecuaciones que maneja API, que maneja AGA, que maneja ISO y que maneja ASME. Si se dan cuenta, todas las ecuaciones son similares. Todas tienen este término dentro de la raíz cuadrada. Esto es para determinar el flujo másico, coeficiente de descarga, factor de aproximación de velocidad, coeficiente de expansión térmica, diámetro del orificio, área
Aquí ya está el área, pi cuartos por d al cuadrado, 2 veces delta P entre rho, 2 veces delta P por rho, 2 veces GC. Estas dos son en el sistema inglés y estas son en el sistema internacional. Cuando manejan en el sistema internacional no aparece esta constante, solamente es típica cuando utilizan ustedes el sistema inglés. La ecuación es similar, lo único que cambia es la nomenclatura. Aquí unos en lugar de utilizar CD, utilizan C simplemente. Otros en lugar de utilizar E subíndice B, utilizan E, que esto es equivalente a este término, 1 entre 1 menos beta a la cuarta raíz cuadrada. Unos utilizan Y como factor de expansión térmica y ASME e ISO utilizan épsilon. Otros utilizan 2 veces delta P, sistema internacional, o 2 veces GC delta P, sistema inglés. Unos utilizan K, otros utilizan CD por EV, otros utilizan C por E o C por 1 entre 1 menos beta a la cuarta raíz cuadrada. Todo esto es la misma ecuación que hemos estado comentando desde que arrancamos la parte de flujo. Entonces, esa es la forma en cómo vamos a tener las ecuaciones dependiendo de la normatividad que ustedes vayan a manejar. Esa normatividad, ¿de qué va a depender, jóvenes? Del área productiva en la cual ustedes se encuentren trabajando en su momento. Pero esas ecuaciones son las mismas. Ahora, otra forma que también van a encontrar es determinar el flujo volumétrico. Miren, esta ecuación que tenemos aquí es típica cuando ustedes van a manejar gas natural o van a manejar aire comprimido. Entonces, cuando ustedes vean estas unidades SCFH, pies cúbicos por hora normalizados, la S nos quiere decir que son estándar o normalizados. Y cuando ustedes vean esas unidades, rápidamente nos vamos a dirigir a que estoy trabajando con gas, con cualquier gas para tener pies cúbicos por hora normalizados o estándar. Entonces, este es mi flujo volumétrico, esta es una constante numérica en donde van todos los factores de conversión de unidades. Está el coeficiente de descarga, está el factor de aproximación de velocidad, el factor de expansión térmica, el diámetro de la tubería a la temperatura del fluido, temperatura base, presión base, temperatura base en grado Rankine, presión base en PSI, la presión PF1, que me dice que es la presión del fluido en la toma de presión en la tubería, factor de compresibilidad a condiciones base. Esta HW es la presión diferencial que genera la placa de orificio y esa la van a ustedes a poner o hacer equivalente a pulgadas columna de agua a 60 grados Fahrenheit. Después está la gravedad específica GR, el factor de compresibilidad a las condiciones de proceso y la temperatura del proceso. Entonces, con todas estas ecuaciones, con toda esta ecuación y los términos sustituyéndolos en las unidades que aquí nos marcan, vamos a obtener el flujo volumétrico en pies cúbicos por hora normalizados. Entonces, esta es otra ecuación que tenemos también. Y ahora sí, vamos a ubicarnos en este ejemplo, jóvenes. Si lo copian, por favor.
Ok, entonces ahorita voy a necesitar que algunos vayan haciendo algunos cálculos para que terminemos rápido este problema. Entonces aquí nos están manejando que yo quiero que tenga una placa de orificio. Entonces aquí está mi placa de orificio. Esta placa de orificio me dice que tiene un diámetro de 10 centímetros. El diámetro de la tubería es de 20 centímetros. Por aquí voy a estar circulando agua. El flujo va en esta dirección y el agua se va a encontrar a 16 grados Celsius. Tengo tomas de presión en la brida y la diferencia de presiones, la delta P que se me va a generar aquí, es de 50 centímetros columna de mercurio. Me pide determinar el flujo volumétrico cuando la gravedad específica del mercurio es de 13.5. Entonces yo requiero calcular este flujo volumétrico. No voy a ocupar el coeficiente de descarga, voy a ocupar K. ¿Por qué vamos a ocupar K? Porque si recuerdan, K era constante en una determinada zona. Necesito el área 2, necesito 2 veces delta P entre ρ. ¿Qué necesito que vayan ubicando así de forma rápida? ¿Cuál es la densidad del agua a 16 grados Celsius? ¿En qué unidades? Kilogramos metro cúbico. ¿Qué necesito que vayan ubicando también? ¿Cuál es la viscosidad dinámica del agua a 16 grados Celsius? ¿Qué necesito que vayan calculando? ¿Cuánto vale la beta de esta placa de orificio? ¿Qué necesito que calculen también? ¿Cuánto vale el área 2? El área 2 es el área del orificio. El área del orificio la vamos a obtener con los 10 centímetros. ¿Qué necesito que vayan ubicando? ¿Cuánto valdría K para esta beta? ¿Sale, jóvenes? En cuanto vayan teniendo los datos, me los van pasando. Beta es también 0.5. ¿Ok? ¿Qué unidades? 0.01109 kilogramos por segundo. Ok, gracias.
No, señor, démelo en metros cuadrados. Los demás jóvenes. ¿Ok? Aprox, ¿cuánto valdría acá para este caso? Sería 1.2. Ok, aprox 0.62. Ok, ya una vez teniendo esto, ahora yo ya tengo K, ya tengo el área 2, ya tengo la densidad, me falta la delta P. Para la delta P, que yo estoy midiendo 50 centímetros columna de mercurio, la puedo calcular con la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. ¿Qué altura voy a utilizar? Los 50 centímetros. Como no tengo la densidad del mercurio y yo tengo la densidad relativa, la gravedad específica del mercurio es igual a la densidad del mercurio entre la densidad del mercurio entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. ¿Por qué a 4 grados Celsius? Porque es en donde tenemos una densidad de 1000 kilogramos metro cúbico, que es la máxima. Entonces, esto ya va a ser igual a la densidad del mercurio, va a ser la gravedad específica del mercurio, que la voy a multiplicar por la densidad del agua a 4 grados Celsius, y esto lo voy a multiplicar por la gravedad por la altura. La altura, recuerden que esto lo estamos manejando en el sistema internacional, debe de estar en metros. ¿Cuántos pascales les da, señores? Cero punto cero sesenta y seis pascales.
Ok, flujo volumétrico 0.056, dice su compañero. ¿Sí es correcto ese flujo? Entonces van a calcular el número de Reynolds con la densidad del agua a 16 grados Celsius, la van a multiplicar por la velocidad en 1. ¿Sí? La velocidad en 1 es la velocidad en el diámetro de la tubería y esto lo van a multiplicar por el diámetro de la tubería. Todo esto debe de estar en el sistema internacional, jóvenes, y esto lo van a dividir entre la viscosidad. Para esto de este número, de este flujo, yo ya sé que estos 0.056 metros cúbicos por segundo es igual al área 1 por la velocidad en 1, o es igual al área 2 por la velocidad en 2, porque el mismo flujo que está circulando por la tubería es el mismo flujo que debe de estar pasando por la placa. De aquí calculan ustedes área 1 y van a obtener como dato velocidad en 1, que es la que van a sustituir acá en metros por segundo. El diámetro, recuerden que el diámetro debe de estar en metros. Y una vez que tengan ese Reynolds, ahora sí ustedes van a regresar a la gráfica donde pusimos el Reynolds contra el K. Y donde estaba esto así, su número de Reynolds les debe de quedar en la zona donde la K es constante. Entonces, este Reynolds y este cálculo y esto que tenemos aquí, requiero que lo tengan para el próximo viernes. El día de mañana no nos vemos porque tengo un examen de titulación y el jueves no tenemos clases. Entonces, para el viernes necesito que hagan estos cálculos, jóvenes. ¿Sí? Ok, si no hay alguna pregunta o algo más que agregar, el día de hoy aquí le dejamos. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buen día. Por nada, hasta luego, buen día. Hasta luego, bye.